Nunca imaginé que una faccineira podría deslumbrar a un millonario y cambiarlo todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el ruido ensordecedor de la escoba dando contra el suelo, el eco resonaba en mis oídos como un lamento. Aquella mañana, el sol entraba a raudales por la ventana, pero mi corazón estaba arrugado, como la trampa del tiempo que no perdona. Me llamo Clara, y no siempre fui solo una faccineira. Antes de eso, tenía sueños, ilusiones, una vida en la que la pobreza no amordazaba mis esperanzas. Vivía con mi madre, una mujer fuerte, pero su mirada se estaba desvaneciendo, llena de tristeza por nuestras carencias. Ahorrábamos cada centavo, esperando un milagro que jamás llegaba. La gente me veía con desprecio, como si la escoba en mis manos definiera mi valor. Un día, mientras limpiaba en el viejo hospital, encontré un objeto extraño entre los escombros, una pulsera brillante, delicada, que parecía haber sido desgastada por un mundo distinto. La sostuve entre mis dedos sudorosos, sintiendo su frío metálico. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo una joya, era un amuleto, un portal a una vida que yo nunca había imaginado. De pronto, el sonido de una puerta se abrió con fuerza, y un hombre entró. Alto, de mirada intensa, él era Rubén, un millonario que había ido al hospital para una visita de negocios. Sus ojos se encontraron con los míos, y el mundo pareció detenerse. Me temblaban las manos. ¿Cómo podía este hombre, con tanto poder, fijarse en una simple faccineira? Hay un misterio en su expresión que me hizo cuestionar todo. ¿Por qué? Mientras él me sonreía, un sudor frío recorría mi frente. Era la primera vez que alguien, con tanto estatus, me miraba como si realmente me viera. En un abrir y cerrar de ojos, el asombro dio paso a un conflicto. La pulsera zumbaba en mi bolsillo, una energía extraña parecía rodear ese encuentro. Esa atracción, esa conexión, era como fuegos artificiales en una noche silenciosa. Pero el pasado me susurraba al oído, no te atrevas a soñar. Los días siguientes fueron confusos. Nos encontrábamos a escondidas, en charlas fugaces entre pasillos. Él me contaba de su vida fastuosa, y yo le hablaba de mis sueños. Todo parecía un juego extraño, algo que nunca debería haber sucedido. Sin embargo, había algo en su voz que resonaba en mi alma. Un día, mientras me abrazaba para despedirse, vi una sombra cruzar sus ojos. Era un secreto, un peso que le desgastaba. Y allí estaba yo, en el cruce entre dos mundos. Aquel beso robado dejó un rastro de incertidumbre, una elección desgarradora. Bajé la vista, sintiendo el corazón latir en mi pecho como un tambor. ¿Podría arriesgarme a seguir un camino que jamás imaginé? ¿Qué pasaría si lo que descubrimos juntos nos cambiaba para siempre? Mientras cerraba la puerta de mi hogar esa noche, una carta crujía en mi mano. Las letras garabateadas me hicieron temblar. Todo había cambiado, y una voz en mi interior me decía que no podía ignorar el llamado del destino. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Amo conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Desperté esa mañana con la carta aún en mis manos, como un pesado recordatorio de que mi vida había dado un vuelco inesperado. La dirección escrita con una caligrafía irregular se grabó en mi mente, el nombre de un abogado, junto a una invitación para una reunión. La emoción y el miedo se disputaban el control de mis pensamientos. Aún recordaba la mirada de Rubén,
la forma en que me había hecho sentir, como si un mundo lleno de posibilidades se abriera frente a mí, decidí ir. Sentir la mezcla de adrenalina y nerviosismo mientras me dirigía al lugar fue abrumador. El edificio de oficinas, imponente y elegante, parecía un símbolo de cuánto me había costado llegar hasta aquí. Con cada paso hacia la entrada, recordaba las palabras de mi madre, siempre repitiendo, los ricos nunca se preocupan por las cosas sencillas, lo que para ellos es trivial, para nosotros es todo. Pero quizás, solo quizás, esta vez, el vínculo que había formado con Rubén podría cambiar las reglas del juego. Tan pronto como entré, resonó el eco de mis pasos en el suelo de mármol pulido. Me sentía pequeña, una mota de polvo en un inmenso universo. Al llegar a la sala de espera, el abogado salió, y me hizo una mueca cortés. Clara, ¿verdad? Un placer conocerte, dijo, y ese tono condescendiente aumentó mi ansiedad. Mirando a mi alrededor, noté que las personas con las que compartía el espacio tenían en sus rostros una mezcla de indiferencia y desdén. La carta no era solo una curiosidad, era una invitación a un mundo que me sentía incapaz de habitar. La reunión fue breve y, al mismo tiempo, reveladora. El abogado, de nombre Fernando, comenzó a exponerme su propuesta. Rubén estaba interesado en ayudarme a conseguir fondos para un proyecto que había mencionado durante nuestras charlas. Un refugio para mujeres en situaciones vulnerables. Las palabras se dibujaron en el aire, llenando el espacio con una esperanza palpable. Pero un filo de escepticismo atravesó mi pecho. ¿Por qué él querría invertir en mí?, me pregunté, a mitad de la conversación. Fernando, adivinando mi desconcierto, inclinó la cabeza. No es solo una cuestión de dinero, Clara. Rubén ve potencial en ti, más allá de lo que la gente común ahora observa. Y su interés no es egoísta. Las emociones se entrelazaban en un remolino en mi mente. ¿Podría confiar en lo que él decía? Lo que había entre Rubén y yo, ese magnetismo inexplicable, parecía más complicado de lo que podía comprender. Salí del edificio con una chispa de esperanza, pero también con una gran carga. Inicio de un nuevo sueño, la posibilidad de marcar la diferencia, pero también la sombra de mis miedos. La imagen de mi madre, recostada en la cama, su rostro surcado por líneas de sufrimiento, cruzó por mi mente. ¿Qué voy a hacer?, le susurré al aire en un suspiro hondo. Esa noche, después de un día agotador, la pulsera que había encontrado parecía brillar con una luz propia. La sostuve entre mis dedos, casi como si esperara que me hablara, revelándome su historia, su magia. Me recosté y cerré los ojos, preguntándome si tal vez la vida me estaba ofreciendo algo más que los retazos de lo que había sido. Una semana pasó desde aquella reunión, días llenos de indecisión en los que el temor me llenaba de dudas y la esperanza me incitaba a seguir adelante. En mis momentos de soledad, la conversación que había mantenido con Rubén resonaba en mi mente, sus planes, su visión. Pero también había notado la inquietud en su mirada, ese secreto que lo atormentaba. Si puedo ayudarlo a liberarse de lo que lo amarra, tal vez ambos podamos vivir un nuevo sueño, pensé, y así, una tarde nublada, decidí actuar. Me armé de valor y le envié un mensaje a Rubén, proponiéndole que nos viéramos. A medida que esperaba su respuesta, el miedo y la anticipación se yuxtaponían en mi corazón. ¿Se encontrará en la misma sintonía que yo, o mis intenciones lo asustarían? La incertidumbre podía ser sujetada como una espina en el aire, a medida que los minutos se convirtieron en horas. Finalmente vibró mi celular. Su nombre apareció en la pantalla. Clara, mañana a las 6. Te necesito, hay algo de lo que debo hablarte. Mi respiración se detuvo, el eco de sus palabras resonó en toda mi existencia, y supe que a la mañana siguiente la vida que conocía estaba a punto de cambiar otra vez. Lo que me revelaría Rubén podría ser la clave para mi nuevo destino, y esa noche, mientras cerraba los ojos, sentí que el destino, tan incierto y volátil, comenzaba a perfilarse en un nuevo horizonte. La mañana llegó como un susurro,
envolviendo a la ciudad con un manto gris de nubes. A medida que avanzaba el reloj hacia las 6, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de mí. Lo que había comenzado como una chispa de esperanza se había convertido en una llama de incertidumbre. Me cambié varias veces antes de decidirme por un vestido sencillo, un tono azul que recordaba al océano en un día despejado. Algo en ese color me infundía valor, como si me armara para enfrentar lo que se avecinaba. Llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos con un par de minutos de antelación, permitiendo que la música suave me envolviera con un aire de calma momentánea. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la fragancia de un pastel de chocolate que parecía invitarme a dejar atrás mis preocupaciones. Pero el nudo en mi estómago seguía presente, y confirmé que no había vuelta atrás. Rubén llegó puntual, como un rayo de sol en un día nublado. Su presencia llenó cada rincón del café, y todos los murmullos se desvanecieron cuando su mirada se posó en mí. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una profundidad que resonaba con mis propios temores. «Gracias por venir, Clara», dijo, el tono de su voz era bajo, como si temiera que el mundo entero escuchara nuestras palabras. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Un momento silencioso se deslizó entre nosotros, y me percaté de que estábamos al borde de una revelación. Rubén rompió el silencio. «Clara, he estado pensando en nosotros, en el refugio que deseas establecer». Su voz se quebró un instante y tuve la sensación de que había algo más, una verdad que se escondía en su interior. «Quiero ayudarte, pero hay algo de lo que debes saber», continuó. Mi corazón latía desbocado en mi pecho mientras él tomaba aire, y de repente, las palabras fluyeron con rapidez. Antes de llegar a donde estoy ahora, hubo un tiempo en que perdí mucho. Mi familia, mi paz, todo. La culpa me persigue y la gente a mi alrededor solo ve el éxito, no las cicatrices que dejé en el proceso. Había una vulnerabilidad en su voz que nunca había escuchado antes. Las barreras a su alrededor parecían desvanecerse, dejándonos expuestos en la fragilidad de nuestras historias. Yo no soy solo el empresario que ves, tengo mis propios monstruos y no sé si puedo seguir adelante con esta carga. Su mirada se centró en mis ojos, como si buscara respuestas. El aire entre nosotros era espeso, sentí su dolor resonar en mí, un eco de mis propias luchas. «Rubén, todos cargamos con secretos», respondí, tomando un impulso de valor. «No vamos a cambiar el mundo si no aprendemos a enfrentar lo que llevamos dentro». Las imágenes de mi madre y su sufrimiento cruzaron mi mente. Quería ser fuerte, no solo por mí, sino por todas las mujeres que había conocido en la vida. La conexión entre nosotros se intensificó, como si compartiéramos un rincón del universo que solo conocíamos nosotros. Pero antes de que pudiera continuar, su celular vibró con insistencia, y su rostro se tornó grave al leer el mensaje. Nuevamente, sentí que la burbuja de esperanza podía estallar en cualquier momento. «Es mi empresa. Hay problemas que requieren mi atención inmediata», musitó, y aunque su voz sonaba a deber, noté el retazo de frustración en su expresión. Él luchaba entre lo que quería y lo que debía hacer, y en ese instante, supe que mi destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que no podía entender. «Rubén, si necesitas ir, ve», le dije, la tristeza haciéndose eco en mis palabras. «Pero quiero que sepas que yo estoy aquí. Quiero ayudarte, y si es necesario, también confrontar mis propios demonios». Lo último salió de mis labios con una sinceridad que me sorprendió. Se levantó lentamente, pero antes de irse, me tomó la mano. Era un gesto sencillo, pero transmitía un torrente de emociones. «No apagues la luz que tienes, Clara. Me gustaría estar contigo en este camino, pero tienes que estar lista para lo que viene». Y así, mientras él se alejaba entre la multitud, una mezcla de esperanza y desafío palpitaba en mi interior. Sabía que había decidido seguir adelante, pero las sombras de su pasado seguían acechando. De repente, la puerta del café se abrió con un golpe que reverberó en mi pecho.
Una figura se detuvo en la entrada, y mi corazón se detuvo por un instante. Era Fernando. El abogado. Él me miraba con una expresión que no podía descifrar, y su presencia me llenó de un nuevo tipo de ansiedad. ¿Qué querría él en este momento? Los cambios de mi vida, el refugio que anhelaba construir, y ahora un secreto entre Rubén y yo. Todo estaba a punto de desmoronarse o de florecer en algo imprevisto. La vida con su danza impredecible siempre encontraba la forma de poner a prueba la fortaleza de nuestros corazones. La mirada de Fernando se mantuvo fija en mí, y podría haber jurado que podía sentir la presión de su análisis. Su presencia era diferente, no era el abogado frío e implacable que había conocido en las reuniones, sino un hombre abrumado por algo más que solo el trabajo. Como si las preocupaciones del mundo que lo rodeaba lo hubieran desgastado. Me ofreció una leve sonrisa, pero los ojos no mentían, había una sombra de preocupación. Clara, perdón por interrumpir, comenzó, su voz temblaba. Pero necesito hablar contigo, es sobre Rubén. La mención de su nombre me siguió como una brisa fría, desnudando mis pensamientos. ¿Qué quería decir? Mis emociones danzaban entre el temor y la curiosidad. Las palabras de Rubén aún vibraban en mi mente, y su imagen no se desvanecía. Fernando avanzó, tomando asiento en la mesa a mi lado sin esperar mi consentimiento. He estado siguiendo su carrera, a veces, la prensa hace eco de sus éxitos y de sus fracasos. Pero hay algo que debes saber, y creo que es importante que tú lo sepas ahora mismo. Una oleada de inquietud me inundó mientras intentaba procesar lo que estaba a punto de escuchar. Dime, le insté, sintiendo que en aquel instante estábamos sobre un terreno muy frágil. La idea de que dos hombres en mi vida, cada uno con sus propios secretos, pudieran entrelazarse de alguna manera era casi abrumadora. Rubén lleva meses tratando de ocultar una situación que podría afectarlo en todos los aspectos de su vida, y, de forma indirecta, también la tuya, dijo, su voz baja e intensa. Existen disputas legales en sus operaciones que pueden salir a la luz en cualquier momento. Algunos han comenzado a cuestionar sus prácticas, disputas legales. La incredulidad se apoderó de mí. ¿De qué estás hablando? Rubén nunca mencionó nada, porque él es un hombre que carga con sus problemas, Clara. Es lo que lo hace admirable, y a la vez, su talón de Aquiles, respondió Fernando, su tono más grave. Lo sabe muy bien, pero rechaza abrirse. Si la gente descubre esto, podría afectar no solo su negocio, sino también su imagen pública. Y tú te verías arrastrada en esta tormenta. Sentí la traición del aire frío que entraba por el café, marcando cada rincón de mi ser. Mientras Fernando hablaba, reevaluaba lo que creía saber de Rubén. Había visto su vulnerabilidad hace apenas minutos, pero ahora parecía que la realidad era mucho más compleja. Me hacía preguntas que no quería enfrentar. ¿Podría impactar mi futura visión de ese refugio? ¿Lo perdería antes de poder empezar a construir algo juntos? Con un hilo de voz entrecortada, pregunté, ¿y tú qué harías si fueras yo? ¿Lo evitarías o irías tras la verdad? Es mejor no saber. Fernando titubeó un instante, su sabiduría brillando a través de su propio conflicto interno. A veces, la verdad es un camino doloroso, pero es el único que realmente podría liberarnos. Atraparte en la ignorancia solo te dejará en una situación más grave más adelante. Se inclinó hacia mí, el interés de su mirada se tornó intenso. Pero también tienes que protegerte. No lo olvides, las palabras de Fernando giraban en mi mente como un torbellino. Lo que empezaba como una posible solución, un refugio para las almas perdidas, se llenaba de nuevas complicaciones. La duda surgió entre nosotros, una sombra insidiosa que desafiaba la conexión que había comenzado a formarse con Rubén. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía darme la vuelta y cerrar la puerta. La experimentación del amor y la compasión, el deseo de construir algo real y gratificante, era una parte vital de mi ser. Las campanas de la catedral cercana comenzaron a sonar, marcando el paso del tiempo.
mientras la melancolía me envolvía. Tenía una decisión que tomar, y mis emociones estaban a punto de estallar como un volcán. Fernando parecía percibir mi angustia y sus ojos se suavizaron. Tal vez deberías hablar con él, confrontar lo que sientes. Aún tienes una oportunidad para decidir cómo quieres proceder, sugirió. Su aliento era un soplo de esperanza que pronto se eclipsó con la duda. Así que decidí, aunque el camino por delante podría ser peligroso, estaba lista para buscar la verdad. No solo sobre Rubén, sino también sobre mí misma y lo que realmente estaba dispuesta a arriesgar. Mientras Fernando se levantaba, un llamado hipnotizante me empujó a seguirlo. «Espera». Fue un grito que salió de mi boca, conteniendo todo lo que me atormentaba. ¿Es posible que esto se pueda solucionar? ¿Que Rubén pueda salir de este bache legal? Quiero ayudarlo. Fernando se detuvo. Su mirada se posó en mí como si tratara de ver más allá de la superficie de mis palabras. La incertidumbre brillaba entre nosotros. A veces, lo que se inicia como un error puede transformarse en la oportunidad de arreglar lo que está roto, musitó, sus palabras flotando en el aire a modo de despedida, y justo en ese instante, la puerta del café se abrió nuevamente, y entró una mujer que causó un revuelo inmediato. Llevaba un abrigo largo y elegante, su presencia era magnética, y no pude evitar notar la forma en que su mirada se cerró en Rubén, que cruzaba la calle. Con el aliento contenido, vi cómo él la reconocía y sonreía, una sonrisa cálida que se apoderó de su rostro. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era ella? ¿Una sombra del pasado o una enemiga disfrazada de amiga? Los hilos de mi vida parecían querer enredarse sin piedad, y en medio de esa tormenta, me di cuenta de que lo que menos necesitaba era otra revelación inesperada. Pero la vida como siempre se deleitaba en sorprendernos, y yo aún no sabía si era una bendición o una maldición. Mi mente se llenó de preguntas mientras observaba la interacción entre Rubén y la mujer de abrigo. Era una extraña mezcla de celos y ansiedad, un torrente de emociones que me arrastraba hacia un abismo en el que me negaba a caer. La sonrisa de Rubén, esa que parecía iluminar su rostro, estaba destinada a ella, no a mí. Cada segundo que pasaba me hacía sentir más pequeña, más insignificante. Fernando, aún a mi lado, pareció captar mi angustia. Clara, tranquila. Lo que estás viendo no necesariamente significa lo que crees, dijo con un tono sosegado, intentando anclarme a la realidad. Pero en mi pecho, la tormenta rugía con fuerza. No puedo, Fernando. Tengo que hablar con él. Tengo que saber qué significa esto. Me levanté de la mesa con determinación, el aire del café empujándome hacia la puerta. La estética del lugar se desdibujaba mientras mi mirada se clavaba en Rubén. Ya no era el hombre vulnerable a quien había descubierto en la conversación anterior, ahora lo veía envuelto en una luz que parecía pertenecer a un mundo diferente. Al acercarme, la mujer fue la primera en notar mi presencia. Se volvió hacia mí, sus ojos hundiéndose en los míos como dagas afiladas. «Tú debes de ser Clara», murmuró con un aire de condescendencia, como si hubiese desnudado mi alma en esa simple frase. Al parecer, no solo era un rostro anónimo en la vida de Rubén. Rubén se giró, su expresión tornándose de sorpresa a confusión al ver el torbellino de emociones que reflejaba en mis ojos. «Clara, espera», empezó, pero antes de que pudiese articular sus pensamientos, ya estaba en medio de una confrontación. «¿Quién es ella, Rubén?». Mi voz, aunque firme, vibraba con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Realmente estaba lista para lo que estaba a punto de desatarse? Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Es Valeria, una vieja amiga de la universidad», me explicó. La calma que debió haber proyectado se desvanecía rápidamente. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era una que sabía demasiado y disfrutaba de mi incomodidad. ¿Sabes, Clara? Rubén y yo compartimos momentos inolvidables.
Te diría que tenías cierta influencia en su vida antes de que tú aparecieras, dijo con un tono de burla disfrazado de diplomacia. Rubén frunció el ceño, tratando de detenerla antes de que pudiera continuar su ataque improvisado. Valeria, esto no es necesario. El aire se volvió espeso. ¿No es necesario? La verdad es que hay circulares que pueden arruinar su reputación, ¿no es así? Valeria no solo sacudía las palabras, sino también el temor que había tratado de enterrar. ¿Qué quieres de él? La pregunta salió de mis labios como una flecha disparada al corazón de la cuestión. Sabía que mis sentimientos estaban en la cuerda floja, pero ya no podía contenerme. Lo que es fácil, quiero lo que es mío, Clara. A veces, las cosas deben volver a su lugar, comentó Valeria, y sus palabras caían en el silencio como un eco lejano pero devastador. Rubén pareció enojarse, sus ojos se entrecerraron en un intento de protegerme. Valeria, esto no es como lo piensas. He seguido adelante. Quiero a Clara. Pero la determinación de su voz estaba hecha de arena, frágil ante la tormenta que Valeria trataba de desatar. Lamento que no te hayas puesto al día con tus amigos, Rubén. Pero las cosas nunca son tan fáciles, finalizó ella, dejando en el aire una tensión que me hizo dudar. El dolor de la inseguridad había echado raíces profundas en mi pecho. ¿Cuánto más hay que confrontar, Rubén? ¿Por qué no me has dicho nada? La frustración estalló en mis palabras mordaces, que resonaron con fuerza. Rubén exhaló, su mirada intensamente fija en la mía, de su piel brotó una angustia palpable. Clara, no quería ponerte en esta situación. Quería protegerte, protegerme, a costa de esconder cosas. Estoy cansada de secretos, respondí, y el eco de mi propia voz me hizo sentir expuesta y vulnerable. Entonces, Valeria dio un paso adelante, aparentemente dispuesta a unirse a la pelea. ¿Sabes, Clara? A veces, las apariencias engañan. No siempre tenemos un entendimiento claro de lo que sucede detrás de escena. Te invito a que mires más de cerca. Mis ojos entrecerrados se encontraron con los de Rubén, pero el estallido de sentimientos no hacía más que intensificarse. ¿Quieres jugar con mi mente? ¿Sabes lo que estás provocando? Se agolparon las lágrimas en mis ojos, pero la rabia me mantenía en pie. Fernando, que había regresado tratando de ayudar, se acercó. Mira, esto no es el lugar. Rubén, es momento de hablar a solas, intervino, poniendo una mano en su hombro como quien intenta apaciguar un fuego que aunque se había descontrolado, aún no se había extinguido. Mientras mi corazón latía con fuerza, miré a Rubén una vez más. Había tantos caminos que no había explorado a su lado, y ahora me enfrentaba al hecho de que la verdad podía ser un camino tortuoso. Sin embargo, dentro de mi confusión y el eco de la nebulosa incertidumbre, supe que había tomado la decisión de no permitir que su pasado definiera nuestro futuro. Pero ahora más que nunca, la verdad tendría que emerger de las sombras. Me quedé en el umbral de esa confrontación, un campo de batalla entre el amor, el deseo de entender y la posibilidad de que todo se desmoronara. La puerta del café cerrándose a mis espaldas simbolizaba el paso de un capítulo a otro, y la pregunta que ahora ardía en mi interior era, ¿podría superar este obstáculo o sería una ruptura irreversible? La tensión en el café era palpable, como un resorte a punto de estallar. Rubén me miraba con una mezcla de desesperación y orgullo, mientras Valeria mantenía una postura triunfante, como si cada palabra que pronunciara la acercara más a su objetivo. Sentía que el aire se me escapaba lentamente, llevándose consigo la claridad de mis pensamientos. No lo entiendes, Clara, dijo Rubén, su voz temblante mientras intentaba acercarse a mí. Todo esto no es lo que parece. Valeria agita viejos fantasmas, cosas que he superado. Pero su defensa sonaba más a una súplica que a una afirmación. Valeria, con una sonrisa de triunfo, se cruzó de brazos. Los fantasmas nunca se van, querido Rubén.
A veces, se esconden hasta que hay una oportunidad para salir a la luz. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté a Valeria, y mi voz resonó en el aire como el sonido de un cristal rompiéndose. ¿Qué consigues al volver a abrir heridas que pensábamos cicatrizadas? La realidad de la confrontación me estaba desgastando, pero aún así, me negaba a dejar que su veneno me afectara. Clara, quizás deberías preguntarte qué quieres tú. No pienses solo en él. ¿Por qué lo haces?, respondió Valeria, con un aire de provocación. Si realmente te interesara, tendrías que confiar en él, ¿no? Sus ojos lanzaban chispas como si deseara encender una guerra entre nosotros. Eso es lo que intento. Contesté, sintiendo que la frustración comenzaba a desbordar todo control. Quiero creer en nosotros, Rubén, pero esto. Señalé a Valeria. Esto lo está haciendo imposible, lo entiendo, dijo Rubén, su mirada ahora llena de pesar. Siempre he querido protegerte de todo mi pasado, de cualquier sombra que pudiese ponerte en riesgo. Pero lo que más me da miedo es perderte, Clara. Me aferro a ese futuro que imagino contigo, con todas mis fuerzas. Fernando, que había estado observando con inquietud, tomó un paso al frente, intentando mediar entre nosotros. Tal vez lo que necesitamos es un poco de espacio para entender lo que realmente está sucediendo. Rubén, ¿puedes hablar sobre tu relación con Valeria sin que esto se convierta en una pelea? Todo se complicó después de la universidad, comenzó Rubén, esquivando la mirada de Valeria. Las cosas no terminaron por razones simples. Nunca dejé de pensar en ella, por muy distante que pareciera lo que teníamos. Estábamos conectados de maneras en que nadie más podría entender. Pero eso quedó en el pasado, y aunque la quiero como amiga, no la necesito en mi vida de vuelta. ¿Amistad? Valeria rió, pero su risa sonó vacía. ¿Y qué pasa con esos recuerdos que sigues guardando? No estoy aquí solo por nostalgia, Rubén. Lo que compartimos fue real, y no hará falta que lo recuerdes con cariño para sentir la necesidad de revivirlo. Mis pensamientos giraban en espiral. Era increíble lo fácil que era para Valeria sembrar la desconfianza. Rubén, ¿la quieres, sí o no? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. En mi interior, sentí que todo empezaba a desmoronarse. Clara, no puedo responder eso ahora, dijo Rubén, su voz resonando entre la indecisión y la protección. Eres lo que he querido en mi vida por un largo tiempo, pero mi relación con Valeria es complicada. Las lágrimas comenzaron a escurrirse por mis mejillas, y la rabia se apoderó de mí. Entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Un parche en un viejo dolor? No, Clara, replicó Rubén, notando mis lágrimas. Eres lo que anhelo, la razón por la que decido seguir adelante cada día. La sinceridad en su voz me conmocionó, y en ese instante, entre el descontrol emocional y la guerra entre ellos, algo en mí buscó la esperanza. Aún así, no podía olvidarme de Valeria. ¿Por qué volvías a aparecer justo ahora, Valeria? Pregunté con los labios apretados. ¿Fue por casualidad o simplemente querías destruir lo que hemos construido? No necesito destruir nada, Clara. El tiempo y los recuerdos hacen eso por mí, dijo Valeria, con una mirada de fría certeza. Mi presencia aquí es solo un recordatorio de que las cosas que perderás a veces tienen formas de regresar. Mis pensamientos bullían en un mar de confusión. Esto no es solo un juego para mí, murmuré. Quiero que Rubén elija. Quiero que hagamos esto juntos, sin este fantasma en nuestra relación, pero Rubén me miraba con dolor. No puedo hacerte esa promesa ahora mismo. No sin saber cómo se siente Valeria. Sus palabras cayeron como un peso sobre mí, y la noción de un futuro juntos parecía disiparse entre las sombras de su pasado. Fernando, impaciente, intervino, Rubén, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Es momento de que elijas el camino que deseas seguir.
Puedes aferrarte a un pasado que no te pertenece, o puedes abrirte a un futuro lleno de posibilidades. El eco de sus palabras reverberaba en mi mente. Mientras todos los rostros se convertían en sombras, la chispa de la esperanza comenzó a brillar débilmente en mi interior. Tal vez lo que Rubén y yo compartíamos era más fuerte que los demonios que amenazaban con separarnos. Pero el miedo seguía allí, pululando en el aire, como un recordatorio constante de que el camino a seguir sería largo y complicado. Justo entonces, el teléfono de Rubén sonó. En su rostro se dibujó una expresión que no pude descifrar antes de que lo sujetara con fuerza. Lo siento, dijo, con un tono grave. Debo atender esto. La incertidumbre llenó el espacio que había entre él y yo. La puerta del café parecía abrirse ante mí de nuevo, como una línea divisoria entre el pasado y el futuro. Y mientras él se alejaba para contestar la llamada, Valeria se movió con rapidez, atrayendo mi atención. ¿Y si te dijera que esta llamada puede cambiarlo todo? Sus palabras resonaron como una advertencia y un desafío a la vez. Las alarmas sonaron dentro de mí, y bien sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría alterar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Mientras Rubén se alejaba, me pregunté si el próximo paso sería un nuevo principio o el final del camino. A medida que Rubén respondía a la llamada, el mundo a mi alrededor parecía congelarse. La conversación entre él y la voz del otro lado era un susurro distante, pero mis pensamientos estallaban en mi mente. No podía creer que Valeria estuviera allí, desafiando todo lo que habíamos construido, y ahora la posibilidad de que Rubén recibiera noticias que cambiaran todo solo añadía más leña al fuego. Esa llamada puede cambiarlo todo, repetí internamente, mientras la presión aumentaba en mi pecho. ¿Qué más puede pasar? Valeria se movió un poco más cerca, su tono suave pero con un filo que resonaba en el aire. Clara, ¿realmente crees que todo esto es casual? Rubén y yo tenemos un pasado que no se puede ignorar. La conexión que compartimos es más fuerte de lo que imaginas. ¿Por qué te importa tanto esto, Valeria? La rabia comenzaba a tomar forma, y la voz fría de la razón en mí intentaba mantener la calma. Si realmente quisieras lo mejor para él, te olvidarías de lo que tuvieron. Hazlo por Rubén, ella se rió entre dientes. No voy a irme, Clara. No cuando las cosas se están complicando. La verdad es que este tipo de densidad emocional entre ustedes dos siempre me interesó. Algunos vínculos son realmente irresistibles, pero a veces, solo son ilusiones. ¿Qué quieres, entonces? Pregunté, apretando mis puños mientras el aire se volvía más pesado. ¿Quieres que nos dividamos como si jamás hubiésemos existido? No quiero dividir nada. Su mirada se tornó desafiante. Lo que quiero es que reconozcas la realidad en la que estás metida. Las dudas que Rubén guarda son como sombras que siempre lo seguirán. En ese momento, una chispa se encendió en mi mente. Es posible que lo sepas todo mejor que yo, Valeria, pero el amor no es un juego que se gana con datos fríos. Se nutre de decisiones emocionales, de luchar por lo que uno desea, a pesar de los recuerdos dolorosos. Valeria frunció el ceño, como si mis palabras la golpearan. Pero, ¿y si lo que al final desea Rubén es volver a lo familiar, a lo seguro? El corazón a veces elige mal, y todavía sigue doliendo. Una sombra de inseguridad se deslizó en su rostro, algo que no había notado antes. Rubén finalmente terminó la llamada, apagando su teléfono con una expresión de descontento y ansiedad. Se acercó a nosotros, su mirada centrada en mí, buscando una respuesta que no sabía cómo ofrecerle. Lo siento, era mi madre. Algo en el trabajo no está bien, y necesito encargarme de eso. El cambio repentino de atención de Rubén alteró el curso de la conversación. ¿Qué pasó, Rubén? La preocupación se apoderó de mí, empujando mis dudas hacia un rincón oscuro. Está todo bien, sí, no te preocupes, dijo, intentando mostrar una sonrisa tranquilizadora.
pero su rostro estaba empapado de un tipo de tensión que me decía que tras sus palabras había algo más profundo y doloroso. No sé que no estás siendo honesto porque, claro, estás aquí atrapado en esta situación, interrumpió Valeria, desenmascarando el conflicto emocional que todos estábamos sintiendo. Pero Clara tiene razón, necesitas ser honesto contigo mismo y con ella. No puedes continuar así, las palabras de Valeria resonaron, y la atmósfera se volvió más densa. Rubén volvió a centrar su mirada en mí, retador y vulnerable a la vez. Clara, en este momento, todo parece caótico. ¿Cómo puedo ofrecerte claridad cuando mi propia vida no lo es? La angustia se agudizó en mi estómago. ¿Pero vas a dejar que eso afecte lo que tenemos? Me estás dañando con cada minuto que pasa sin respuesta. Rubén bajó la mirada, como si las palabras tuvieran un peso físico que no podía soportar. No quería lastimarte. Quiero lo mejor para ti. Siento que me has dado luz en mis días, pero mi carga emocional está afectando eso y... ¿Eso qué? Pregunté, mi voz ahora temblaba. ¿Lo que más deseas es seguir escondiendo las cosas? ¿No sientes la importancia de ser sincero sobre lo que sientes por Valeria? La mirada de Rubén se oscureció momentáneamente. No sé si lo que siento es amor o solo nostalgia por lo que alguna vez compartimos. Pero sé que tú eres importante para mí, Clara. Pero tengo miedo de que ambos o ninguno de nosotros se quede atrás. Valeria se mofó. Eso puede ser cierto, Rubén, pero lo que realmente necesitas decidir es si quieres vivir en el pasado o construir un futuro. Esa simple frase retumbó en mis oídos. Las palabras se deslizaron como una verdad desgarradora, un recordatorio crudo de que, al final, el futuro está lleno de caminos por recorrer y a menudo, hay que elegir uno para dejar atrás al otro. Mientras ustedes analizan lo que una llamada puede hacer, yo solo espero que encuentres la respuesta que estás buscando en el fondo de tu corazón. Porque yo estoy lista para sanarme, respondí, mi voz resonando aunque llena de tristeza. Rubén miró entre Valeria y yo, como si entre nosotros estuviera el peso del mundo. En ese momento, recogí el coraje para enfrentar la realidad de nuestra situación. Pase lo que pase, sabía que ningún camino sería fácil. El teléfono volvió a sonar y Rubén lo miró con inquietud. Algo dentro de mí supo que, independientemente de cómo se desarrollara la situación, cada decisión que tomáramos a partir de este momento podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Valeria sonrió, anclándose a la esperanza de lo que vendría. Pero en mi corazón latía la incertidumbre, cada vez más intensa y abrumadora. ¿Sería esta una nueva oportunidad o la última caída en un abismo del que no podría escapar? Cuando Rubén alzó la vista nuevamente, no podía evitar sentir que la respuesta pronto nos encontraría, y podría ser definitiva. Rubén se quedó parado durante un instante que pareció una eternidad, el peso de sus pensamientos casi palpable en el aire. Sus ojos buscaban respuestas en mi mirada, como un náufrago que clama por un salvavidas en medio de una tormenta. La tensión era eléctrica, el silencio resonaba a nuestro alrededor, interrumpido solo por el tono insistente del celular, que parecía burlarse de nuestra angustia. Finalmente, Rubén respiró hondo, como si la decisión que estaba a punto de tomar le costara más de lo que podía soportar. Sin embargo, la carga de su indecisión pesaba más que cualquier palabra no dicha. Clara, necesito una salida. Esta situación se está volviendo insostenible, dijo, su voz temblorosa, como un niño a punto de confesar un secreto que podría romper un corazón. Pero, ¿una salida hacia dónde?, pregunté, mi voz surgiendo como un eco de mis propios temores. ¿Volver a lo que alguna vez tuviste con ella o quedarte aquí conmigo, luchando contra todo lo que nos separe? Es que no sé si puedo seguir adelante sin aclarar mi pasado, musitó, casi para sí mismo. Las palabras de Valeria, el recuerdo de lo que fue, son cadenas que me atan mientras intento encontrar mi camino contigo. Esa confesión desgarradora asestó un golpe en mi pecho. Rubén, no puedes dejar que las sombras del ayer ahoguen nuestra luz. Nuestro amor tiene todo el potencial para brillar,
si ambos estamos dispuestos a pelear por él. Rubén entrecerró los ojos, claro que había un fuego en su interior, pero ese fuego parecía más una lucha interna que una determinación de avanzar juntos. La verdad es que tengo miedo de elegir mal. Mi corazón y mi mente están en conflicto. Pero esto que tengo contigo vale la pena, Clara. Solo que hay algo que me detiene. Valeria, que había permanecido en un extraño silencio, aprovechó la oportunidad. La vida no se detiene porque tengas dudas, Rubén. Tienes que decidir a quién quieres en tu vida y abrir tu corazón. A veces, el amor no tiene que ser complicado. A veces, simplemente hay que dejarlo fluir. Inhalé profundamente, sintiendo una mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad. Rubén, lo que Valeria dice puede ser cierto, pero nosotros también tenemos que ser sinceros. Si quieres un futuro en el que yo esté, necesitamos hablar de nuestros temores, de nuestras inseguridades. Un nuevo sonido, más urgente, interrumpió nuestro tenso intercambio. El timbre de la puerta resonó por toda la habitación, como un espectro que interrumpía la fragilidad del momento. Nadie se movió. La espera se estiraba, y el aire se sentía más denso que antes. ¿Quién puede ser?, pregunté, tratando de despejar la tormenta de emociones. Quizá mi madre, dijo Rubén, aunque su tono no tenía la certeza que esperábamos. Miró a Valeria y a mí, y luego, sin esperarlo, se dirigió hacia la puerta, su mente claramente divagando entre lo externo y lo que llevaba dentro. Nada podía prepararme para lo que iba a descubrir con ese simple gesto. La puerta se abrió lentamente y una figura emergió del umbral. Era un rostro conocido, uno que había estado ausente durante tanto tiempo, pero cuyas memorias aún estaban grabadas en la parte más profunda de mi ser. Era Valerio, el hermano de Rubén, una presencia que había seguido nuestro camino a distancia y cuya sola imagen desbordaba recuerdos que creímos enterrados. Rubén, dijo, su voz resonando, cargada de emociones que apenas lograba controlar. Necesito hablar contigo. El impacto de su llegada fue como un relámpago que iluminó el cielo nublado de las emociones acumuladas. Rubén se quedó paralizado, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión. Yo, por mi parte, sentía que el mundo de nuevo se tambaleaba, como si las decisiones que esperaba que tomara se desdibujaran frente a esta nueva realidad. El pasado nunca se queda atrás, susurré, casi por inercia, comprendiendo que con este nuevo giro, se abrían posibilidades que ni siquiera había considerado. Valeria, observando todo con una mezcla de curiosidad y ansiedad, se quedó de pie un paso atrás. Aquel escenario se tornó complejo y tenso, donde cada latido marcaba el compás de lo que estaba en juego. Rubén, todavía intentando hallar una respuesta en medio de la sorpresa, se volvió lentamente hacia mí, su mirada cargada de un dilema aún más profundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, vacío de respuestas mientras la realidad se expandía ante nosotros, enredándose en nuevas complicaciones. No tenía idea de cómo responder, pero una cosa era cierta. La llegada de Valerio había sembrado más incertidumbre en un campo ya minado de emociones. Al igual que un río que cambia de rumbo ante un nuevo obstáculo, el destino de todos nosotros estaba a punto de tomar un giro que ni siquiera podíamos prever. El aire se volvió denso mientras Valerio cruzaba el umbral. Aquel rostro, que solía ser familiar en mis sueños más inquietos, ahora era una extraña mezcla de nostalgia y malestar. Rubén, con un gesto involuntario, se tensó como si la presencia de su hermano le recordara no solo su pasado, sino también las heridas aún abiertas en su corazón. Clara, necesito que salgas un momento, dijo Rubén, sin despegar la mirada de Valerio. Hay cosas de familia que tenemos que resolver. Las palabras se deslizaron en un tono casi desprevenido, pero yo sabía que cada sílaba llevaba un peso abrumador. No quería marcharme, dejar que su historia familiar se consumiera entre ellos como un espectáculo privado. La necesidad de estar ahí, de ser parte de su lucha, me convirtió en una testigo involuntaria de un vínculo en el que me sentía no invitada. Pero, Rubén, yo tienes que darme un momento, insistió, y aunque su voz trataba de ser firme,
había un temblor en ella que detonó una preocupación profunda en mí. Así que, con el corazón encogido, di un paso atrás y dejé espacio entre ellos. Mientras me alejaba hacia la cocina, el sudor frío recorría mi frente. No solo estaba dejando a Rubén con su hermano, sino con las sombras de su pasado. Sintiéndome como un ladrón en una casa ajena, me serví un vaso de agua, tratando de calmar la tormenta que me invadía. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de una conversación que parecía cargada de pesadas emociones. Las palabras fluían entre ellos, una danza incómoda de recuerdos compartidos y resentimientos reprimidos. Pero lo que más me impactó fue la expresión en los ojos de Rubén, la lucha interna entre el deseo de retroceder y el impulso de avanzar. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. ¿De qué estaban hablando? ¿Podría Valerio ofrecerle algo que él ni siquiera sabía que necesitaba? Movida por la inquietud, decidí acercarme lo suficiente para escuchar. Siempre has tenido la posibilidad de escapar, decía Valerio, con un tono que se adivinaba dolorido. Pero clara no es la respuesta. No se trata de reemplazar lo que tenías con Valeria, se trata de aprender a soltarlo. Una punzada atravesó mi pecho al escuchar su nombre. Pero no era solo celos, era un abismo de inseguridades que se abría entre las palabras de Rubén y sus recuerdos. Si Valerio tenía razón, podría Rubén encontrar la paz en la aceptación de lo que había sido, pero es difícil, Valerio, replicó Rubén, su voz quebrada. Mi corazón está dividido. No puedo dar un paso hacia adelante sin sentir que traiciono a mi pasado. Justo cuando era capaz de imaginar el resquebrajamiento de su confianza en mí, algo cambió en el tono de su voz. Sin embargo, esto que tengo con Clara es distinto. No quiero perderla. Ni siquiera sé si puedo, pero necesito saberlo. Un nuevo escalofrío recorrió mi columna. Esa confesión era como un rayo de luz, un faro en medio de la oscuridad. De repente, el peso de su indecisión se sintió un poco más manejable. Sin embargo, la sensación de inminente cambio seguía latente en el aire. Sin pensarlo, volví a acercarme, encontrando el valor en la voz de Rubén. Las palabras que estaban a punto de brotar de su boca podían ser el principio de algo nuevo o el final abrupto de lo que compartíamos. Los días de incertidumbre estaban apilando más emociones que respuestas en mi corazón. Tan pronto como giré el picaporte, me encontré con las miradas de ambos, intensas y cargadas de una mezcla de tensión y esperanza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras la atmósfera se cargaba de posibilidades. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, conservando mi voz tan equilibrada como pude. La sinceridad de mi pregunta desnudaba a los tres ante un abismo de emociones. Rubén se volvió hacia mí, su mirada un fulgor de dudas y resoluciones. Clara, hay algo que Valerio me ha hecho entender. Necesito hacer preguntas que no he planteado antes. Cosas que han estado guardadas y que influyen en nosotros. Quizás no tengo que elegir entre dos mundos. Mientras Valerio asintió, una preocupación me invadió. La verdad siempre tiene un precio, y no estaba preparada para los costos ocultos que podrían surgir de abrir viejas heridas. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, forzando que la pregunta fuera un hilo de esperanza. Los ojos de Rubén se llenaron de determinación. Quiero que estemos juntos en esto. Como familia. Como algo más, susurró, su voz acumulando una carga adicional. Antes de que pudiera celebrar su entrega, Valerio interrumpió nuevamente. Pero antes, hay algo que tal vez necesites saber, Rubén. Hay secretos familiares que ahora salen a la luz, y no te gustará lo que escucharás. El corazón se me detuvo. La revelación parecía inminente, como una tormenta que finalmente estallaría. Con cada latido, el ambiente se sentía más tenso, y una sensación de pesadilla me recorrió. El pasado acechaba desde la distancia, y el camino hacia la verdad podría obligarnos a confrontar demonios que pensábamos haber dejado atrás, transformando el juego en una prueba de amor y lealtad.
Rubén miró a su hermano con una mezcla de confusión y rechazo, y en ese instante, supe que la tormenta que había comenzado nunca lo dejaría salir sin una herida. ¿Estaba preparado? ¿Estábamos listos para enfrentar juntos lo que estaba por venir? La respuesta estaba muy lejos de mi alcance, flotando en un mar de incertidumbre. La tormenta que se avecinaba era palpable, un aire cargado de secretos y emociones a punto de desbordarse. Miré a Rubén, sintiendo cómo la vulnerabilidad brotaba en sus ojos. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que su hermano estaba a punto de revelarle? Mi corazón latía con fuerza, y mientras Valerio comenzaba su relato, su voz resonó como un tambor en mis oídos. Rubén, lo que no eliges recordar puede ser más importante de lo que imaginas. Siempre creíste que tenías control sobre tu vida, sobre tus decisiones. Pero lo que ocurrió en nuestra familia, eso no fue solo un simple error. La verdad nos ha seguido y está a punto de revelarse para todos, dijo Valerio, su tono era grave, como si cada palabra arrastrara un peso que pudiera hundirnos. Rubén, visiblemente pálido, intercambió miradas con Valerio y luego con mi persona. ¿Qué es lo que ha estado oculto? ¿De qué se trata?, preguntó con la voz titubeante, como si cada sílaba le costara un enorme sacrificio. Siempre hemos hablado de nuestras diferencias, del hecho de que nunca fuimos lo que la gente creía que éramos. Valerio continuó, su voz temblando con cada palabra. Pero lo que nunca supiste es que tus decisiones influyeron directamente en nuestra familia, en nuestro camino. La tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Cada palabra se sentía como la caída de una losa que duplicaría la carga que ya llevábamos. ¿Qué quieres decir? Rubén apretó los labios, buscando en la expresión de su hermano una respuesta que quizás nunca habría querido escuchar. Tu relación con Valeria fue más de lo que dijiste, Rubén. Más que una amistad. Los lazos entre ustedes se convirtieron en una herida en el corazón de nuestra familia. Y cuando decidiste alejarte, no lo hiciste solo por ti, lo hiciste para proteger la imagen que tenías de ser un hombre exitoso. Pero eso no se trama sin consecuencias. Las palabras de Valerio desgarraron la habitación, y un silencio rasgó el espacio entre nosotros. Mis pensamientos volaban, buscando comprender lo que escuchaba. Las piezas comenzaban a encajar. Rubén nunca fue el único atrapado, yo también. Amor y dolor entrelazados como dos hilos de un mismo tejido, no. Eso no puede ser cierto, protestó Rubén, llevando ambas manos a su cabeza, como si tratara de evitar que las revelaciones lo aplastaran. Siempre quise lo mejor para todos. No te culpo por nada, hermano. Pero este conocimiento cambia todo. No puedes seguir adelante sin enfrentar esto, dijo Valerio, su tono ahora más amargo. Las sombras de su pasado parecían acechar, intentando atraparlo, desgastarlo. Las palabras de Valerio me penetraron y supe, en mi corazón, que la aceptación sería la única vía hacia la paz. Sacudí la cabeza, incapaz de concebir que uno de los hombres que amaba pudiera estar atado a una culpa tan profunda. Sentí como el dolor empezaba a arrastrarme con él. Todo lo que queremos es dejar atrás lo que nos afecta, Rubén. Necesitamos encontrar una forma de sanar juntos, murmuré, tratando de hallar esperanza entre aquel caos. Rubén finalmente miró mi dirección, su mirada llena de dolor, pero también de una búsqueda desesperada por redención. ¿Y si nunca puedo superarlo? ¿Y si las sombras siempre me persiguen?, preguntó, su voz desgarrada por la incertidumbre. No estás solo, Rubén, respondí, acercándome un paso más, buscando conectar con sus emociones. El amor no se trata de olvidar lo que nos duele, se trata de enfrentarlo juntos y crecer a partir de ello. A veces, es al aceptar nuestras verdades que comenzamos a vivir realmente. La vulnerabilidad fluyó entre nosotros como una corriente potente. Rubén respiró hondo y se pasó las manos por el rostro, buscando calmar la tormenta que azotaba su interior. Las lágrimas llenaron sus ojos, un símbolo de confesión y liberación. Valerio tomó un paso atrás, observando el momento, comprendiendo la profundidad de nuestro vínculo, apagando la rivalidad entre ellos.
Quizá lo que más necesitamos es la valentía de enfrentar a lo que nos asusta, Rubén. El cariño es un camino lleno de altibajos, pero el perdón es la luz que nos guiará, dijo. Su voz resolutiva hizo que el ambiente, antes enrarecido por los secretos, comenzara a disiparse. Rubén me buscó, y en su mirada había una chispa de aceptación que lo decía todo. Clara, sé que esto es lo que quiero, tanto la verdad como tú en mi vida, susurró, y yo comprendí que sus palabras eran finalmente distintas. No hablaba desde la culpa o desde las sombras, sino desde un lugar donde el amor y la voluntad se entrelazaban. Lo más grande al final no era un pasado que lo había atrapado, sino el futuro que podíamos construir juntos, hacia un destino donde ambos pudiéramos florecer. De repente, todo me pareció posible. En ese clímax emocional, tomé su mano con firmeza, sintiendo como el espacio entre nosotros se llenaba de un aire nuevo, fresco y lleno de promesas. No importa cuán oscura sea la sombra del pasado, juntos podemos brillar más fuerte, le dije, mi voz temblando ante la intensidad del momento. Valerio sonrió con una mezcla de admiración y orgullo. A veces, la verdad no solo nos aterra, nos libera, murmuró, su presencia era ahora un apoyo, no un peso. ¿Podría haber narrado este relato cualquiera? Cada giro y cada caída habían llevado a este momento, a este encuentro donde el amor triunfaba sobre la desesperación. A veces, el camino se traza a través del dolor, pero cada paso es un nuevo comienzo, una oportunidad para abrazar lo que somos. Cuando Rubén se inclinó hacia mí y nuestras miradas se encontraron, supe que habíamos dado un paso valiente hacia la luz. Allí, en ese instante, percibí que nuestro amor había emergido de las cenizas, brillante y resiliente, y comprendí, quizás por primera vez en mi vida, que el verdadero poder de la vida radica no en huir de lo que nos ha marcado, sino en abrazar nuestro pasado para forjar el futuro que siempre hemos deseado. Al final, lo hermoso de la vida es que es un lienzo en blanco que podemos colorear, sin importar cuántas sombras hayan oscurecido nuestra historia, murmuré, sintiendo que cada palabra se transformaba en un eco en mi corazón.